Hay muchas mujeres de las que escuchamos, pero realmente no conocemos. ¿Te gustaría saber más sobre ellas? Esto es Cabronas Mal Habladas. El podcast sobre mujeres que dejaron mucho de qué hablar. Sandy, Gaby. ¿estás muy emocionada? Ay, sí, porque regresamos a nuestras tierras lindas y queridas. ¿Hace cuánto tiempo no hablábamos de México? La verdad es que llevábamos, yo creo, varias temporadas, ¿no? Desde la Malinche. Desde la Malinche. Desde esa temporada, la primera. No, yo creo que sí estuvo Frida. Ay, Josefa. Para celebrar el año y Ok. Josefa. Sí, está bien. Pero aún así ya tenía mucho tiempo. Y lo padre es que estamos hablando de las emperatrices en esta temporada. Entonces, en México, emperatriz. México tuvo emperatriz. ¿Quién será, Gaby? Ellos ya saben, ellos ya leyeron el nombre. Hoy vamos a hablar de nada más y nada menos de Carlota de México o Carlota de Habsburgo. Sí. Yo no anoté todo el nombre, pero yo sé que confío en Gaby porque Gaby sí lo anotó. Obviamente. María Carlota Amelia Augusta Victoria Clementina Leopoldina de Sajonia, Coburgo y Gotha. Y cuando estaba estudiando, cabe decir que yo estaba de que no lo voy a anotar porque Gaby lo va a anotar. Obviamente, porque tengo un problema con los nombres larguísimos. Disfruto mucho esos nombres. Total, ella nació el 7 de junio de 1840. Oye, ¿no te sorprendió? Perdóname que te interrumpí, pero ¿no te sorprendió que todas las fechas salieron justo en el tiempo en el que lo estamos grabando? Ah, prácticamente claro. Sucedió entre junio y julio. Es que nos pusimos de acuerdo. Claro, lo pensamos. Nos pusimos. Ahora sí. Nació en Bruselas, Bélgica. Ella era una princesa de Bélgica y ahorita vamos a ver a los papás, ¿no? Guau, los papás. Nació en el Palacio de Laeken, que era un palacio bien grandote, bien bonito, de una dinastía bien importante, lo habían cuidado por muchos años. Entonces, esta mujer pues, tal vez no tenía la sangre tan azul como de otras de las que hemos hablado, pero un poquito le faltó. Venía de gente de familia y digo, al fin de cuentas, de príncipes y algo tenía que ver con princesa Victoria, etcétera. Sí, total, sí. Su papá se llamaba Leopoldo I de los belgas. Uh-huh. Él era un príncipe alemán que cuando los belgas estaban escogiendo a un rey, dijeron, este es bueno porque era una persona militarmente muy apta uh-huh. en cuanto a estratega y todo eso. Y cuando Bélgica proclamó su independencia de los Países Bajos en 1830, dijeron, hey tú, Leopoldo I, sé nuestro rey. Y lo coronan en 1831. Sí. Datos curiosos de este hombre es que la relación de la que nace Carlota es su segundo matrimonio. Su primer matrimonio fue con Carlota de Gales, que era la princesa Charlotte, a la que le decían la rosa de Inglaterra, y todo el mundo tenía esperanza sobre esta mujer, la última heredera legítima de los Hanover, más o menos. Entonces era una mujer súper, súper importante y esperaban mucho de ella y de él, porque hijos. Y la perdimos, sí, fue muy triste, la perdimos en parto, tuvo muchos problemas para poder embarazarse y se quedaron sin herederos y entonces Leopoldo quedó así como que y ahora qué voy a hacer yo con existencia. Sí, de hecho dicen también que él quería mucho a su Charlotte. A su sí. Charlotte, de que la amaba así profundamente, de esos matrimonios que no hay muchos dentro de estas relaciones reales. Y pues tristemente cayó en la depresión, pero pues obviamente era un joven con mucho futuro. Tenía 27 cuando se quedó viudo. Sí, la verdad, muy joven. Digo, bueno, la expectativa de vida, bueno, ya estamos en los 80, ¿verdad? 1980. ¿Y ella misma cuánto 1800, tiempo? Perdón. Bueno, se casó al fin de cuentas en segundas nupcias con Luisa María de Orleans. Esta mujer también tenía una descendencia muy, muy, muy buena. Su padre era Felipe de Francia. Uh-huh. Ella era princesa, de hecho, de Francia, cuando Exacto. Su papá tomó el trono. Y bueno, su abuela era sobrina de María Antonieta, por ejemplo, si ahí le queremos dar un link con Francia. Si le queremos agregar puntos importantes a su vida. Sí, la relación entre estos dos, pues, era normal. Pues fue una relación por conveniencia, sí. Se llevaban bien, o sea, lo suficientemente bien como para tener 4 hijos. Ajá. El primero se llamó Luis Felipe. Ajá. Lo perdimos muy joven. Sí, nació en el 33. En el 33. A mí me encanta decir las fechas porque aquí notamos que tan rápido se embarazaron. Y esta sí tuvo buenos breaks, ¿no? Tuvo los necesarios, tuvo 2 años. O sea, después de Luis Felipe, en el 33, nació Leopoldo. Ajá, sí sucedió a su papá como Leopoldo II. Uh-huh. Él nació en el 35. Y luego Felipe nació en el 37, 2 años otra vez. Y luego ahora sí Carlota. En el 40. En el 40, Ajá. Exacto. Todos ellos eran primos hermanos de la reina Victoria.
Y Sí. más o menos estamos hablando que son casi de la misma edad. Rondín, más o menos. más o menos. Y son de la misma casa, o sea, son de los Saskova, de los Gotha, eventualmente. Victoria es Hanover, Alberto es Saskova y Gotha. Algún día hablaremos de Victoria, y ese sí, perdón, pero no va a ser de una sola parte. Van a ser 2 partes. Ese sí. Ahí Sabemos que les gusta más una parte, porque Pe- es como que ya lo escuché y ya. Pero es que Victoria se merece. Sí, no, la 2. vida de Victoria fue muy larga. También la de Escocia, también. Ah, sí. Hasta podemos hablar de la rivalidad, ¿verdad? Pero no nos desviemos. Perdón. Aquí siguiendo con que la verdad es que a mí se me hace muy interesante la infancia y educación de esta princesa. Bastante. En especial, ya estamos hablando de Carlota, ¿verdad? Más que nada porque los papás como que mantenían siempre la relación de hermanos muy unida, como que se tienen que estudiar juntos, tienen que convivir, jugar, saber cómo socializar entre ustedes, todo eso. Y al momento en el que contrataron a los tutores para sus hijos, no discriminaron a Carlota, sino al contrario, es de, oye, pues tú métete con tus hermanos Sí, a ándale, estudiar. Vete a estudiar con todos los demás. Entonces, literalmente, le dieron una educación apta para gobernar. Era una princesa súper educada y aparte muy inteligente. Sabía geografía, historia, filosofía, política, música, arte, idiomas. Y sabía muchos idiomas. Hablaba francés, italiano, alemán, inglés y español. Ajá, O que sea, aprendió más políglota tarde. la niña. No, pues sí, que aprendió más tarde. Pero oye, aprender idiomas tantos de chiquita y luego aprenderlos, o sea, aprender un extra para poder comunicarte con tu gente. Ujú. Aparte de todo eso, se dice que ella era una persona muy educada. Es decir, era toda una señorita y aparte, instruida Exacto. para poder conversar con políticos, con gobernantes, con todo. Entonces, la verdad es que eso llamó mucho la atención de la gente. Tuvo una vida de lujos, la verdad es que nunca le faltó nada, no es como que haya sufrido una guerra en la infancia, no es como que su papá falleció chiquito. Al menos los primeros 10 años de Ajá. su vida, ella tuvo mucha paz y se Correcto. dedicó a crecer y ahora sí que a convivir con sus hermanos. Decían que era muy seria e inteligente, entonces también era como que perfecta para la sociedad. Y entonces a los 10 años, tragedias, porque pues no todo es perfecto en estos tiempos. Sí, la realidad es que había brotes muy importantes de tuberculosis bueno, yo aquí tengo 2 teorías, pero diré la que creo que es más correspondiente y ahorita les digo la otra. Sí. Había muchos brotes de tuberculosis en diferentes partes de Europa. Entonces, pues su mamá fue una de las que sufrió y a los 38 años falleció. Y esto fue literalmente 2 meses antes, o sea, 2 meses después de que había fallecido su abuelo, que ella quería mucho. Entonces, pues para una niña de 10, Sí, pues no es fueron trauma muchas seguro. pérdidas muy seguidas. De hecho, el otro accidente que puse, es que literalmente leí varias cosas y decía otro, sí, en un accidente de tren. Dicen que falleció, pero pues no le creo. Bueno, No, la tuberculosis. enfermedad me suena más legítima. Yo Sí, también de estoy acuerdo. contigo. Total, se deprimió, la realidad. Sus hermanos y su papá intentaron así como que, hey, vamos a jugar, vamos a aprender, vamos a todo. Pero pues siempre tuvo esa espinita en su corazón. Como que ya no, pues quedó lastimada porque además sí estaba chiquita y sí era una familia bastante unida. Y de ahí en adelante no sabemos gran cosa de ella como por los siguientes 6 años. Entonces pasamos de una niña súper educada que sabía todavía tenía una muy buena relación con sus hermanos. Como estaba educada para gobernar, le dieron su propia casa, la separaron, ella tenía su propio palacio. Ahora sí como que estaba educada como hombre para gobernar o como heredera. Correcto. No, pues que aplicara lo que aprendió, ¿no? Ajá, entonces tenía su propio estado y de ahí esa parte yo no encontré gran información de qué estaba pasando en su vida hasta que entonces tenemos 16 años y ahora sí de ya somos unas adultas, hay que casarnos. Como ella era súper educada, como ya dije 25,000 veces, se puso muy famosa dentro de la corte y aparte era muy bonita. Entonces tenía muchos pretendientes, dentro de los cuales estaba Pedro V de Portugal, que este es el rey de Portugal. Sí, sí. Pero pues no, ese perdió, adiós. Pero era el favorito de su papá. Era el que su papá decía, este es el bueno, te vas Sí, a quedar pero con él. Su papá la quería tanto, Y Carlota era tan cabrona que dijo, no papá, no me gusta. No yo quiero". me voy a casar con el que yo quiera. Ujú. También vino Jorge Sajonia, que pues era de un primo por ahí, que era Pues no. duque y ese también dijo no. Y No me luego, parece. casualmente, se encontró un día en el que llegó Maximiliano de Habsburgo a la corte belga. Un verano. Un verano. No sé si fue un verano. Pero... Mis notas dicen que era verano. Ah, en un verano, entonces, conoce a su primo segundo, lo conoce
y dice, wow, yo me quiero casar con mi primo segundo. Estoy lista. Total, aquí como era primo segundo, no necesitaban el papal. No, porque dispensa. ya era el segundo, entonces Ajá, había ya suficiente separación. Ya no era el primero. Claro. Y eso no causa efectos en No, ya no. los cromosomas. Obvio no, la genética ya estaba arreglada para este momento. La Muy realidad cierto. es que no la culpamos. Maximiliano era uno de los hombres más guapos de la época, como que Sí. tenía todos los rasgos característicos, pero sí era considerado mujeriego, la realidad. Y era súper fiestero. Y estamos hablando de Fernando Maximiliano de Habsburgo. ¿Les suena? Porque ya hemos hablado de él en el capítulo de Sisi, es su cuñado. O sea, estamos hablando de esta misma corte vienesa en la que ella va a terminar. Y sí, Maximiliano, y de aquí en adelante yo lo voy a decir Max. Para no batallar. Sí, para que no suframos. Era uno de los solteros más importantes y además era artista y era sensible y era como que súper amable. Entonces, pues nuestra Carlota dijo, no, pues ya estamos, de aquí soy. Y fíjate que le decían mujeriego porque como que se enamoraba muy fácil. Sí. En su mayoría. Digo, ya después sí fue mujeriego. No les quiero spoilear, sí fue mujeriego, pero al ahorita... inicio era como dices, pues era un artista, tenía ese amor romántico superpuesto en la mente. Sí. Ya se había enamorado de 2 mujeres previamente y había sufrido bastante porque pues sí le pasó tragedias a las 2. De hecho, aquí las tengo. Primero se había enamorado de una condesa que se llamaba Paula Van Liden en Viena. Pero como era un rango menor a él, no lo dejaron que se casara, pobrecito. Paula. Y luego, y ahora sí que conoces, va y viaja a otra parte, y conoce a María Amelia en Lisboa. Y ella era hija de un emperador de Brasil, entonces ella sí tenía pues todo. Entonces se habían comprometido y ya esta era muy feliz porque la amaba demasiado, pero le da fiebre escarlinata y después muere por tuberculosis. Amiga. Y pues él estaba bien chavo, Pues sí, estaba bien chiquito, no se enteró de que no estaba tenía más de pasando. 25, yo creo. Entonces, pues Max es depresivo, pues no quería saber nada de mujeres en este momento. Pero su hermano Francisco José, que se iba a convertir en rey, o ya era aquí, no me acuerdo, convence que se case con Carlota. ¿Por qué? Porque pues tenía lo que un príncipe debía de considerar dentro de una esposa, o sea, para una esposa, que era buen estatus familiar. Ajá, y además en la corte vienesa, o sea, porque era la corte estricta, la que esperaba una damita. Y él se había casado con Sisi, que por favor vayan a escuchar el capítulo de Sisi, muy bueno. Capítulo de Sisi. Pero pues teníamos a Sisi, que no venía de una familia tan buena, y ahorita vamos a hablar de la mamá de Max y de Francisco, pero no venía de una familia tan buena, no tenía tan buenos modales, entre comillas, porque pues los modales aceptados por la corte de Viena, claro, que era muy compleja. Total, al final, pues tenía familia, Carlota tenía súper familia, Carlota estaba súper enamorada de él, tenía la educación necesaria y la clase y sabía cómo comportarse dentro de la corte, entonces dice, este es tu 100 de 100, haz de cuenta. Sí, no vas a encontrar nada mejor. Para Carlota, su papá sí le dijo, hey, sí podemos encontrar algo mejor, o sea, ¿estás segura? Y Carlota, en cabrona, dijo, no, este es el que yo quiero, este es el que me gusta, ya estoy full enamorada, me quedo con Max. Sí, porque la realidad es que el papá de Carlota, pues, era rey. Ajá. Entonces, pues, ¿qué quería para su hija? Pues un reino, entonces la quería casar con otro rey. Exacto, no con el hermano del emperador de Sacro Imperio Romano Germánico. Que como ya tenían hijos, pues ya, ¿para qué, verdad? O sea, ya quedó en la cadena muy abajo. Ajá. Pero bueno, Carlota estaba muy segura de lo que quería y tomó decisiones y dijo, me voy a casar. Y entonces, boda. Ajá. Pero el papá puso primero cláusulas a Francisco José. Haz de cuenta que el papá de Carlota le dijo a Francisco José, ok, está bien, mi hija se va a casar con tu hermano, aunque no vaya a ser rey ni nada, pero le tienes que cambiar de título. Entonces les hicieron virreyes de Lombardo y Veneto. O sea, un título inventado. Sí, sí. Y les dieron una ciudad para que gobernaran y Carlota pudiera aplicar sus conocimientos y Max pudiera un pedacito de tierra enfocarse en el arte. Sí, es correcto. Ya, bueno, ese fue un punto y aparte. Se casan el 27 de julio de 1857 ahí en Bruselas. Él tenía 25 y ella tenía 17. Oye, buena edad. Vamos mejorando. Ajá, buena edad. Ninguno estaba en la línea de sucesión, pero eso significó en que en su boda no fuera gente tan importante.
Pues sí, porque era como que la boda del segundo hermano, entonces no había gran necesidad de hacer pompa y demás, pero ya éramos archiduquesas de Austria. Sí, pero ¿sabías que ni siquiera Francisco José y sí fueron? Estaban ocupados. Sí, pobrecitos. Yo creo que sí estaba en uno de sus momentos. De hecho, sí estaba en su momento anémico. Aparte, de aquí acaba de fallecer la hija. Bueno, exacto. Entonces no pudieron ir. Disculpemos a Sisi. Total, se quedaron como gobernantes, pero pues más que nada, como esta parte de Lombardo y Veneto era gobernado por Austria, pues no es como que tenían mucho poder sobre él. Nada más hacían patos en que eran virreyes en general. Lo que sí cabe destacar es la relación que tenía Carlota con su suegra. Ay, la tía Sofía. La tía Sofía amaba a Carlota por todo. Claro. Y no paraba de decirle a Sisi lo mucho que amaba. Es que era todo lo que ella esperaba que Sisi fuera. De hecho, volvemos al prerequisito, capítulo de Sisi. Sí hubo un momento en el que consideraron a Carlota para el Francisco. Entonces era muy complicado que estas dos mujeres, o las tres, tuvieran una relación sana cuando estaba eternamente comparándolas. Y sí existe esta rivalidad entre Sisi y Carlota, de pues es que yo soy la reina, o yo soy la emperatriz, como ¿por qué? Y la realidad es que la crea la misma familia, porque también esta Carlota le agarró riña a Sisi porque Max se llevaba muy bien con ella. Ajá, y están los rumores de que Max andaba con Sisi. Ajá. Y pues Carlota era una damita que esperaba fidelidad absoluta. Entonces... Y cuando se casó Carlota le dieron todo menos eso. Todo lo contrario. Le dieron todo menos eso. Literalmente se casaron y después de la boda, pues Max iba a burdeles y pues se despejaba de su matrimonio, es decir, no le ponía la atención que ella había esperado. Y ella, pues, ¿qué hace? Pues finge como toda una dama de la corte veneciana. Que ella es muy feliz y que cuando está aquí su marido sí comparten lecho y todo eso. Entonces... Sí, de hecho dicen que en uno de los burdeles Max adquirió una enfermedad de transmisión sexual. Y al momento en el que tuvo relaciones con Carlota, el chance le pegó algo y eso hizo que ellos dos no pudieran nunca tener hijos. Y me hace mucho sentido con cómo termina la historia de Carlota. Porque ahora sí que el dato que yo encontré es también en burdeles y que Max se va a Brasil periódicamente porque pues tiene que estar lidiando con la gente portuguesa y diplomacia y la deja sola. Y que en alguno de estos viajes regresa y era sífilis. La sífilis no tratada sí provoca demencia. Entonces, digo, medicina de hoy, ¿verdad? Sí. Entonces hace mucho sentido con la existencia de Carlota. ¿Qué pasó? Ajá. Y ahorita van a saber por qué. Sí, perdón por el spoiler. Pero si eres mexicano, sí te medio contaron esto. Ajá. Llegó un punto en el que Carlota se enojó tanto con su esposo que literalmente dormían en camas separadas. Ajá. Digo, era normal en esa época, pero pues eran jóvenes. Esto ya era cuando ya eran más viejos. Y pues bueno, fue una relación donde no hubo hijos al final. Ella tan enamorada. La verdad que sí, dicen que en sus cartas, que sí escribía como que enamorada hacia su esposo, no sé si para fingir o lo que sea, nunca menciona nada negativo hacia su esposo. No. Entonces, pues ella siempre vivió no sé si en su burbuja o lo que sea, pero bueno, era su manera de pensar. Fue una burbuja y lo que sí dicen es que escribía mucho. O sea, bastante. Y por eso sabemos mucho de ella, porque sí nos dejó, nos dejó libros, nos dejó cartas, nos dejó un montón de historias. Casi tenía un diario la mujer. Sí. Entonces, bueno, mientras todo esto sucedía en Austria y en Viena y Max andaba de fiesta en Brasil y todo esto, un pequeño país ya era independiente. No, tampoco está tan pequeño. Un país del lado del nuevo continente estaba... De hecho, era todo menos pequeño en esta época. En ese momento era enorme, ya sé, Texas y demás. Pero bueno, entonces, México estaba viviendo todo este movimiento, pues, tal cual no era una revolución, pero este cambio de mentalidad y de leyes y de separarte de la iglesia. O sea, la mentalidad en México era otra cosa. O sea, estábamos evolucionando del hecho de que nos acabamos de independizar hace como 30 años. Sí, de hecho, la época es el auge de Benito Juárez, le podemos decir. Uh-huh. En lo que está pasando eso en México, en Austria hay una guerra. Uh-huh. Y casualmente el estado que pierden o las tierras que pierden es el de Lombardo y Veneto, donde Max y Carlota son virreyes. Entonces prácticamente ellos son retirados de ese virreinato y se regresan a Austria a un castillo que había construido Max, pero Napoleón de Francia. Metiche. Tenía un plan. Metiche. Muy macabro. Estaba de metiche.
en el nuevo continente, Estados Unidos estaba peleando su revolución y era toda la guerra confederada y de verdad era un problema muy grande de cómo se iban a dividir las tierras. Y Napoleón Metiche dijo, yo necesito ir a ayudar a Estados Unidos. Estados Unidos me necesita, hay que darle apoyo. ¿Cómo voy a llegar a Estados Unidos? Por México. ¡Exacto! Entonces, mientras México estaba terminando su guerra de reforma y Benito Juárez estaba separando a la iglesia del Estado y ya después estaba siendo un presidente itinerante dándole vueltas a todo el país. Y medio corruptillo. Todo mal mientras tenía a Margarita en Estados Unidos pidiendo dinero. Algún día tenemos que hablar de Margarita. Mientras ella estaba cuidando a sus hijos en Estados Unidos pidiendo dinero y Benito Juárez le daba vuelta al mundo, Napoleón dijo, es el momento perfecto de conquistar México y vía México mandar dinero a Estados Unidos. Uh-huh. ¿Cómo lo hizo? Dijo, pues voy a usar a un príncipe que quiera ser rey o emperador o lo que sea, uh-huh, que tenga buena educación al cual yo pueda manipular. Y adivinen quién fue ese príncipe. Nuestro querido Max, que aparte tenía ideas liberales muy similares a las de Napoleón. Sí. Entonces Napoleón dijo, oye, ¿no quieres esta oportunidad? Y Max, la realidad es que no quería. No quería. Se negaba, dice, no, pues yo qué voy a hacer allá en México, o sea, aquí está toda mi familia y todo ese show. Pero Carlota sí quería. Tenía mucha ambición, uh-huh, porque ella quería gobernar. Sí. Entonces al final lo termina convenciendo, que aquí es donde notas de chance eran muy buenos amigos, no una relación matrimonial, pero sí muy buenos amigos, uh-huh, porque pues para tener el poder de convencer al otro, pues mínimo hay cierta, o sea, se quieren de cierta manera. Ajá, y era lo suficientemente buena y una buena estratega y sabía de política y de negociación para convencer a Max de decir, es lo que más nos conviene, vámonos. Y Max cayó y dijo, bueno, ok. Bueno, ahora somos emperadores de México. Ajá. De hecho, la familia de Max, Francisco José y su mamá Sofía, literal intentaron de que no se vayan, quién sabe qué, hasta sí se metió de que no. Esta aventura no es para ustedes. La verdad es que como que veían que Napoleón no era una persona muy confiable y pues México era un país muy nuevo donde no se sabía mucho y pues, sí pensaban de, oye, pues que ya no te voy a volver a ver, ¿verdad? Si te vas. Uh-huh. Literalmente Francisco José lo que tuvo que hacer fue decirle a su hermano de, oye, si te vas, ya te deslindas literalmente del imperio austriaco. De que fírmame aquí la cesión de todos tus derechos. Le quitó sus castillos, sus bienes, su derecho a una herencia, estilo Henry y Meghan Markle. Ándale, ¿no? Me lo desheredaron. Renunciaron a la corona. Uh-huh. Y en vez de irse a Estados Unidos como Harry y Meghan Markle, se fueron a México. Exacto. Oye, su castillo estaba padre. Sí. Aceptémoslo. Lo que sí logró Carlota fue unir a la reina Sofía y a Sisi. Sí, y ¿se acuerdan que al final de la historia de Sisi, ya para cuando Sofía está perdiendo ya, ahora sí como que la batalla con la vida, ya se reconcilian y terminan aceptando que pues Sisi sí era una buena persona y que sabía lo que estaba haciendo, como que fue la intermediaria, la psicóloga de pareja. Sí, y esta parte donde Sisi, las suegras, como que se unen a decirle a Carlota y a Max de que, hey, no se vayan, las ayudó a que tuvieran cierto tipo de alianza. Sí. Total. Literalmente, pues ya era momento de irse a México. Antes de irse, obviamente, tenían que rendirles. Varios mexicanos vinieron a la corte austriaca en Miramar. Uh-huh. No sé si eso está en Austria, pero en Miramar. Y hay todo un tratado de Miramar. Y ahí lo que hicieron era una comitiva de conservadores que estaban en oposición a Benito Juárez, porque obviamente aquí estamos intentando quitar a Benito Juárez del poder, y lo reconocen como emperador. Esto ya hace que oficialmente se puedan ir a México como emperador y emperatriz. Nos subimos a una fragata, un barquito grandote que se llamaba Novara y viajamos como 3 meses. Es como un mes. Salen el 14 de abril del 64 para poder llegar a Veracruz el 24 de mayo y ahora sí oficialmente llegar como los emperadores. Veracruz no es la capital del país, entonces no es el momento, no es la zona donde los conservadores estaban más cómodos, entonces no los recibe prácticamente nadie, más que la comitiva que... De hecho se desilusionaron. Ajá. Llegaron y fue que, ¿qué onda? Se supone que yo soy tu emperador y emperatriz, ¿dónde está la gente? Porque nadie me vino a dar amor.
Sí, y luego literal llegan y luego se encuentran algo que Napoleón no les había dicho, que México está en una guerra civil y que todo el mundo está desordenado. Y que Francia no ya hay había todo. perdido el Ajá. 5 de mayo, o sea, que México iba ganando, o sea, legítimamente llegaron a decir este no es el país que esperábamos de ser emperadores y que fuera nuestro imperio, pero bueno, viajan ahora sí a Ciudad de México ya para junio, el 12 de junio, y ahora sí, porque esta sí era la cuna de los conservadores, ahora sí llegaron a toda la fiesta y pompa que ellos esperaban. Sí, lo reciben en el castillo de Chapultepec. Les hicieron un arco, de hecho, especial para ellos y todo ese show. Y bueno, ahí ya se empezaron a sentir un poquito más estables. De hecho, Carlota dicen que aquí es cuando se emociona mucho y empieza a pensar en la gente y cómo les ayudo, aprende más español. Lo que a mí me encanta de esos dos es que si los hubieran dejado gobernar, hubiéramos tenido mucho, o sea, bueno, no hubiéramos porque lo hubiera no existe, pero siento yo que las leyes y nuestra constitución hubiera sido muy diferente a como lo es ahora porque fue redactada por los liberales. Sí, lo hubieran escrito de forma muy diferente, porque Max y Carlota eran liberales, pero eran unos liberales monárquicos, entonces eran liberales organizados. Entonces no tomaban solo decisiones de seamos todos libres. Y ya contaban con cierta experiencia, que Ajá. vivían en Europa donde pues Austria era un país muy bueno y donde estaba Carlota también. Entonces tenían excelentes ideas de cómo tenía que ser la educación, la medicina, la organización, o sea, la estructura dentro de cómo tenía que ser el gobierno para que no hubiera corrupción, etcétera, etcétera, etcétera. Y Carlota tenía muy metida la idea de que tenía que conocer a la gente que iba a gobernar. No iba a gobernar, no era María Antonieta que se encerró en su simulación. Ella dijo, yo tengo que conocer al mundo. Simulación, Ella literal, vivía en sí. su mundo. Sí, fue una simulación. En su palacio. Carlota no, o sea, Carlota se fue a Texcoco, a Toluca, a Cuernavaca, a Puebla, a Veracruz, se fue hasta Yucatán, el Y tiempo Max que le también. tomara. O sea, literal, se repartían. Se repartía, Max se llevó el norte del país, ella se llevó todo el sur y entonces vio todo, ahora sí que el poder que tenía México, la agricultura que había, las deficiencias que tenía y empezaron ahora sí, ya que conocieron el país y conocieron a su gente, ahora sí, ya tengo métricos, ya puedo empezar a hacer cambios, ¿no? Sí, y Carlota fue lo que hizo, empezó a hacer obras de caridad, empezó a fundar escuelas, hospitales, Maximiliano puso el ferrocarril, el telégrafo, literal puso el transporte, literalmente nos quería ser primermundista, ¿no? Sentaron las bases de lo que después Porfirio empezó a decir, necesitamos hacer que crezca esto, ¿no? Para que se parezca a Europa, el país en el que estamos. Pusieron tiempos, ahora sí que horarios de trabajo para la jornada. Porque abusaban mucho. Exacto, ya había un límite. Ratificaron el hecho de que había que quitarle tanto poder a la iglesia. Este es un punto bien importante, y había que quitarle todas las tierras a la iglesia. Y la educación tenía que ser gratuita y todo el mundo estaba forzado a tener cierta educación o cierto nivel. También lo que hacen es que quitan lo del abuso físico. Y el trabajo infantil. También ya los niños ya no es necesario que tengan que trabajar porque para México todavía era pues normal. Sí. Y también pensaron en cultura, entonces Max y su lado artístico también pusieron museos, y más formas de teatro, entonces empezaron a hacer un auge económico y les funcionaba y lo hicieron en chinga, o sea, esto Sí. pasó bien rápido. O sea, su gobierno duró 3 años nomás, para que se den cuenta, y esto lo hicieron yo creo el primer año, el año y medio ya estaban y todo eso. Carlota ayudaba mucho a su esposo. Por ende también pues estaban muy separados, como dijimos hace rato. Entonces le empezaban a llegar rumores de que pues Max la engañaba. Y aquí está la famosa historia de la India Bonita, que era hija de un jardinero ahí en Cuernavaca y dicen que tuvo un hijo con ella y todo eso. Entonces pues eso Carlota sabía que ella era la infértil dentro de la relación. Sí. Y pues causaba un poquito más de estrés. Aparte de que mientras estaba allá, su papá fallece. Entonces pues sí se siente fracasada como mujer, fracasada como esposa. Dicen que sí empezó a escribir un poquito de cartas melancólicas en este punto, ya que sentía que no recibía apoyo de nada. Y aquí es cuando nuestra salud mental comienza a decaer gravemente. Gravemente, pero no sé qué dualidad tenía esta mujer extraña, porque mientras ella se terminaba quedando en Chapultepec más tiempo y Max salía a viajar y a hacer todas las reformas en las que estaba pensando, y Carlota era la regente, entonces Carlota tomaba decisiones desde Chapultepec para lo que estaba pasando. Fue de hecho de las primeras líderes mexicanas, exacto. mujeres.
que realmente tenían peso, ¿no? Porque sí hubo otra emperatriz, porque Iturbide, pero que realmente tuviera peso y que se le considera una regente en México fue la primera, mientras lidiaba con toda su melancolía. O sea, todo esto iba sucediendo en paralelo. Y en México empezábamos a sufrir, ¿no? O sea, México empezaba a decir, estos no son los emperadores conservadores que estábamos buscando. No me encanta la idea. Sí, de hecho los conservadores empezaron a ir contra los emperadores. Ay, se me fue la palabra. Y los liberales pues seguían en contra de ellos, entonces ya empezaban a no tener apoyo. Había una guerra también muy importante entre Prusia y Francia. Entonces Napoleón se le hizo fácil y empezó a quitar o a retirar sus tropas de México, lo cual hizo que pues Carlota y Max se quedaran sin nada de apoyo. Los desprotegió completamente. De hecho, se supone, hay una anécdota en la que dicen que ella estaba en Chapultepec y que sitiaron Chapultepec y no la dejaban salir y nada más no se metieron al palacio por el respeto que le tenían y el apoyo que había dado a la gente. Pero era la forma en la que la gente estaba tratando de hacer pues que se notara que no estaban conformes, y ya cuando se retira completamente Napoleón, ahora sí ya empieza a ser un problema muy grave para ellas porque no tienen apoyo, y Carlota toma la única decisión que le suena inteligente y es déjame ir a buscar quien nos eche la mano, ¿no? Sí, pero aquí también ella seguía de medio terquilla, de que Maximiliano quería abdicar. Pero también fue Sofía, la tía Sofía también dijo que... Sí. Pero el chiste es que Max se quería ir porque ya sabía su desenlace, ya sabía que le iban a matar. Y Carlota lo que hace es no, ¿cómo? Tu destino está dentro de tu patria. y nos tenemos que quedar aquí porque esto es nuestra nación y tenemos que, pues aunque me muera yo... Es como no te bajes del barco porque eres el capitán, ¿haz de cuenta? Exacto, y la tía Sofía le dijo, ningún Habsburgo ha abdicado y tú no vas a ser el primero. Entonces, pues a Max me lo acorralaron, o sea... Literal. Y total, Carlota... dijo, oye, ¿sabes qué? Voy a Europa, voy a hablar con Napoleón o con nuestra gente para pedir apoyo de tropas y todo y que nos puedan como que ayudar a controlar aquí a los liberales de México y a los conservadores. Sí, y entonces empezaron las cachetadas con guante blanco a Carlota una tras otra. Sí, literal, tenía 26 apenas, estamos bien joven. Está bien chiquita. Y toda la vida que llevó. Qué denso. Tenía 26 años y se fue a ver a Napoleón. La princesa Eugenia, que era esposa de Napoleón, medio intenta sordearle para que no hable con Napoleón, porque obviamente él ya no los quería apoyar, ya los veía caso perdido, ya no le interesaba México, todo eso. La dejan sola, de hecho la dejan que se quede en un hotel. La rumban por ahí bien feo. Ni siquiera dejan que se quede en el palacio, y ya que habla con Napoleón, él le dice de que no. ¿Yo qué? Y aquí es donde tiene uno de sus primeros brotes de histeria. Es decir, se desespera tanto que pues no se controla y le empieza a gritar cosas que no se le debe gritar al rey de España. Digo, de España, de Francia. Tampoco el de España, pero a ningún rey. A ningún rey. Y pues bueno, pues queda un poquito mal, ¿no? Un poquito no, un muchito mal. Me le cierran las puertas y que todo es horrible y es el primer golpe, ¿no? Y luego va a Austria vamos a pedir ayuda en Austria, probablemente aquí... mi familia, mi cuñado, mi gente nos va a poder echar la mano, y todos le dicen no gracias, nosotros también nos estamos peleando con Prusia, no tenemos tiempo, ni dinero, ni ganas de echarte la mano, ustedes renunciaron a todo aquí. Pasa a la siguiente ventanilla. Literal, siguiente ventanilla. Y la siguiente ventanilla tampoco fue muy amable. Se decide ir a Roma a ver al Papa y decirle, Papa, necesito tu ayuda y que los reyes católicos y tú como católico me ayudes a seguir promoviendo la palabra de Dios en México. Pío, ayúdame. Ajá, literalmente llegó así con todo la euforia y le dijo, es que me quieren matar. Y aquí es cuando empieza a tener delirios de persecución. También por lo mismo que tenemos ya una enfermedad mental que se está agravando conforme va pasando el tiempo, y también la desesperación que siente de que nadie los quiere ayudar. Y pues nadie los quiere ayudar. No, le da ese peor delirio de persecución. Y porque también ya me estaban recibía unas cuantas noticias de México y sabía que algo grave le estaba pasando a Max. Entonces no quedaba de otra más que pedir ayuda, y su cerebro ya no era estable. O sea, aquí sí ya... Que es donde dice Gaby que posiblemente una de estas enfermedades de transmisión sexual que le pudo haber dado su esposo, pues hizo un trigger al final. Es que sí es posible, o sea, la sífilis sí genera ese tipo de problemas. Sí, hizo un trigger y empezó a tener ataques de esquizofrenia, etcétera, etcétera. Sí. Literalmente acosó tanto al papá
que el Papa sí se apiadó de ella y en un momento en el que ella dice, es que me siento muy insegura, no me quiero ir del Vaticano. O sea, aquí me voy a quedar. Está bien ya. Dejan duerme. que se duerma en el Vaticano. Y eso no pasa, ¿eh? Es la primera mujer, Ujú. y yo creo que de la única, Las muy poquitas, si es que existen más. ajá, en haberse quedado a dormir en el Vaticano. Wow. Sí. Porque se sentía insegura, pensaba que los Napoleón la querían envenenar y que todo el mundo la quería matar. Ajá. Con esto Pío dijo, pues yo ya la ayudé, ¿no? Y cuando se recupera y vuelve a pedir ayuda, le dice, a ver, mira, ya te eché la mano tantito, no, nadie te está persiguiendo, aquí te cuidamos, pero ¿te acuerdas que nos quitaste nuestras tierras en México? Como que no estamos alineados con toda la historia, entonces, ¿sabes qué? Pues no, tampoco te podemos ayudar. Gracias, pero Sí, siguiente estaba esta ventanilla. rivalidad sí, con Francia. Exacto. Total, la mandan a un convento, como que para que ahí estuviera todo tranquilo, un ambiente seguro, donde no podía lastimarse, Sí. y decide meter la mano adentro de una caldera con agua hirviendo, donde había un pedazo de proteína, carne, no sé si es carne o pollo, Proteína. porque la quería sacar para comérsela. Ujú. Se quema tan gravemente que va al hospital y ahí ya le dicen que tiene una condición mental, porque aquí ya sabemos que existe un término llamado salud mental. No de la manera en que es ahorita, pero mínimo Exacto. ya hacían, ¿cómo se llama? Recetas. Sí. Y ya había médicos oficiales, son los médicos, yo creo que ese fue la gota que derramó el vaso, bueno, la siguiente, la siguiente, la que llenó bien el vaso, fue que eran los médicos de su familia, eran los médicos de su hermano los que dijeron, demencia, y ya, diagnóstico oficial, demencia. Entonces, pues imagínate ya, confinada a un convento, sin saber qué está pasando con tu marido, sin saber ahora sí que, qué está pasando con tu país, porque sí lo consideraba su país, sin familia, sin amigos. Y apenas de 27 años. Y teníamos 27 años, o sea, estamos en el 67, más o menos. Fue el Sí, 67. era el 67, y ella no sabía qué estaba pasando en el mundo, más allá de, me están persiguiendo, me quieren matar. Sí, el otro hermano, que es Felipe, pues la ve. Y normalmente, ¿qué hacen cuando una princesa entra en demencia? La encierras. En vez de ayudarla, la encierras y la Claro. aíslas y la dejas ahí sin ayuda, sin nadie con quien hablar, sin nada. darle noticias importantes de su vida. Al final, en el 67, de hecho, sentencian a muerte a Maximiliano. Sí, justo era cuando Maximiliano andaba dando vueltas, lo capturan en Querétaro y lo van a fusilar en el Cerro de las Campanas. Ajá, lo fusilan a 37 meses de ser emperador. Carlota, de hecho, que estaba bajo la tutela de Leopoldo y su hermano Felipe, pues Felipe va Leopoldo va y le dice, oye, ¿sabes qué? Pues falleció tu esposo, y ella llora, pero dice, no te creo, porque ya tenía este problema, donde Sí. hasta no ver, no creer, entonces... Digo, por un poquito de respeto, si queremos, al cuerpo de Max lo mandan y se tarda obviamente meses en llegar. Existe mucho el debate de si le avisaron o no le avisaron o simplemente ella nunca lo dijo porque ya estábamos un poquito perdidas. Entonces, ya para cuando reacciona que de verdad Max se murió es cuando ya ve el cuerpo que le acababan de mandar, y esto pasa un año después. O sea, Sí, lo padre aquí es que sí tenía una aliada que le ayudó a sobrellevarlo un poco, que era Un su poquito. cuñada. ujú. Ella siempre estuvo con ella, de hecho fueron muy buenas amigas, y todo, pero ella sí empezó como que a hablar en delirio. De hecho decían que le hablaba a Max en sus sueños y hablaba con personas en diferentes idiomas y todo eso. Entonces, pues eso nada más hizo que sus hermanos pues se asustaran y la recluyeran cada vez más y más y más. Sí, ellos seguían peleando que, ahora sí que, sobre todo ella cuando estaba ligeramente lúcida, era de que tenían que respetar el Tratado de Miramar y que la tenían que cuidar y que le tenían que dar una pensión y todas esas cosas, pero la verdad no había gran cosa que hacer, y ella cada vez estaba más grave mentalmente, no comía cosas que ella no cocinara o recolectara incluso, entonces vivía de agua y bayas, porque pues era lo único que tenía a su alcance. La ponen en un palacio belga primero a esperar pues que la vida le pasara. Ahí fue lo del incendio, ¿verdad? Ajá. Sí, de hecho en ese palacio belga en el 79, de la nada no, alguien ocasionó que se incendiara. Y dicen que ella literalmente, las llamas alrededor, ella en su cama se empieza a atacar de la risa. Como que, ay, mira, se están quemando mis cosas, ja, 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 ja. Y la gente se asusta y la sacan a la fuerza porque ya no se quería ir, y pues la terminan salvando, pero tanto era su
su delirio, o sea, ya no sabían dónde estaba, que ni siquiera se daba cuenta de sus alrededores, y aquí ya tenía apenas 39 años. Sí, no sabíamos qué estaba pasando. En salud estábamos mal porque no comíamos, no dormíamos, prácticamente no tomábamos agua. La verdad era mucho el desgaste físico que ella tenía, pero aún así ella seguía peregrinando. De repente me la mandan a Italia un rato, a otro país. Como que los hermanos fue de, ya no puedes vivir aquí, cambia de aires. Entonces lo mandaron a aires italianos. Yo siento que veía que le ayudaba un poquito. Ajá. Como que se ponía lucida en momentos, pero luego... Y ya luego la perdíamos otra vez. Entonces termina en Italia un rato y luego ya la regresan a, pues ya más a sus tierras, a estar un poquito más estable y otra vez a ver que la vida pasara. Sí, de aquí ya no sabemos mucho de qué sucedió durante su aislamiento. Solo sabemos que durante la Primera Guerra Mundial pues tampoco le pasó nada, porque sus familiares estaban pues con Alemania, o sea, con los aliados donde los podían proteger. Entonces literalmente se quedó en un castillo y ahí se quedó. Ajá. Y como que nadie se acordaba del hecho de que había un castillo en el que podía haber una ex emperatriz. No, y así se queda. Pasa parte de la Primera Guerra y el 19 de enero de 1927, a sus 87 años, 87. Estamos hablando que estuvimos 60 años con problemas mentales. Recluida. Sin comer bien y sin nada, pero... No, pues su cuerpo... Su cuerpo, exacto. Viene de la dinastía longeva. Exacto. Es esa sangre. Es esa sangre que se llevan ellos. Sí, porque además no se la llevó la edad, se la llevó la neumonía. Entonces, pues digo, también hace mucho sentido que se la llevara una enfermedad respiratoria. 87 años también. A los 87, entonces pues ya, y con un cuerpo tan debilitado, entonces ¿cómo? Austria también y Bélgica empiezan a tener días de luto, de respeto a que la habíamos perdido. Fueron 10 días de luto y deciden enterrarla en la cripta de Laeken, que pues es prácticamente la zona en donde ella nació. Entonces, pues bueno, no termina con Max. A Max lo entierran en Viena, allá en la cripta imperial de Viena. Entonces, pues bueno, siguen separados en su matrimonio extraño. Pero juntos en el alma. Exacto. Amiguitos. Amiguitos, sí, porque no se amaban mucho, pero eran amiguitos. Eran buenos amigos. Y así termina la historia de nuestra increíble Carlota de México, o Carlota de Habsburgo. Una vida muy, muy densa. Sí. Muy, muy densa, llena de altos y bajos, que al final terminó en hundida. Caída libre. Caída libre, pero que hizo muchos cambios en el tiempo en el que estuvo lucida y que, como dices, tal vez si le hubieran dado un poquito más de tiempo, si no hubiera llegado a un México tan complicado, ¿sí? Tal vez hubieran hecho grandes cosas. Exacto. Muy capaces e inteligentes, la realidad. Buena regente. Buena regente. Es correcto. Y bueno, esperemos les haya gustado el episodio. Nos vemos ya se va a ser el último capítulo, el que sigue, ¿verdad? Creo que nos faltan 2. Nos faltan 2, bueno. Sí, todavía hay emoción de emperatrices. 2 más. No se nos asusten. 2 emperatrices más. 2 emperatrices más, de las cuales podremos escuchar. Esperemos, pues nos escuchen la siguiente semana. Bye. Si quieres escuchar algo en especial, no dudes en contactarnos en nuestras redes sociales. En Instagram como cabronasmalhabladas_podcast o por correo cabronasmalhabladas@gmail.com.